Bienvenidos a otro martes de preguntas ágiles. Mi nombre es Alexandra Chen y tenía rato que no aparecía por aquí con el segmento de preguntas ágiles que dejo todos los martes en mi cuenta de Instagram, ac.agiconsulting, en donde ustedes en mis historias me dejan sus preguntas y yo trato de responderlas en la medida de lo posible. En el bloque de hoy tenemos varias preguntas de emprendimiento, la mayoría son de emprendimiento porque eso es lo que más comparto y veo que mucha gente tiene ganas de renunciar para emprender y quieren que le dé uno que otro consejo por aquí. Así que quédate porque este episodio va a quedar buenísimo. Aquí va la primera pregunta. Hola, ¿algún consejo para los que queremos emprender pero nos aterran cosas? Una cosa que tenemos que aceptar es que el miedo nunca se va. Simplemente uno empieza a danzar con él y hacer las cosas aunque uno tenga miedo. Yo creo que la manera más fácil para que las cosas sean mucho más digeribles y tengas menos miedo de hacer las cosas es que rompas esos proyectos grandes en partes pequeñitas y que te hagas esa pregunta y esa evaluación de qué son cosas que tú estás dispuesta a fracasar o a perder. Tienes que aceptar desde ya que muchas cosas van a salir mal y vas a fracasar. La idea de poder hacer cosas en emprendimiento es experimentar, aprender de cada una de las experiencias y cada vez que algo no sale como tú pensabas que iba a salir, cada vez que fracasas o que algo te va mal, siempre hay que hacer retrospectiva para poder aprender. Cada repetición o cada cosa que tú hagas que no sale como tú querías es información y es aprendizaje si tú decides verlo por esa vía. Por lo menos así ya sabes que esas son maneras de no hacer las cosas. A lo que usualmente le tenemos miedo es a la incertidumbre. Y mientras más pequeño podamos romper cada una de las tareas que tenemos que hacer para poder evaluar qué tan peligroso es, más fácil va a ser poder empezar a hacerlas. La siguiente pregunta también va alineado a esto. Un solo consejo para el emprendedor. Aprende a comunicarte y aprende a vender. Porque hoy en día, con tantas herramientas como Google, inteligencia artificial, la favorita que tú escojas, ya construir o hacer cosas es mucho más fácil. Pero esto de conectar con la audiencia, de poder comunicar, de poder vender sin vender, de poder leer a la gente, de poder observar la sala e interpretar esas señales, esas son cosas que no le vas a poder delegar a AI ni a alguna otra herramienta. La manera en cómo tú te mueves y cómo conectas con la gente es lo que hace que la gente te prefiera a ti sobre los demás. Siguiente pregunta, una guía para empezar en este mundo del emprendimiento de la mentalidad ágil. Empieza por lo más básico. ¿Quién es ese usuario o esa persona que tú le estás sirviendo? Agilidad para mí, como siempre digo en todos mis talleres, es una serie de valores, principios, fundamentos, herramientas que te permiten a ti tener a ese usuario en el centro, pensar en ello, en que esos son cabreos, sus molestias, sus dolores, cuáles son las alegrías que él quiere, para que luego con esa información tú puedas ver e identificar qué son cosas que tú puedes construir en ciclos cortos súper rápido, esa unidad mínima de requerimientos que tú le puedas entregar y que él pueda utilizar y te pueda dar feedback. La intención de esto es que tú puedas construir con el feedback del usuario mientras vas mejorando iteración tras iteración. Y todo esto lo hacemos en ciclos muy cortos de 1 a 4 semanas. ¿Qué quiere decir esto? En vez de esperar un año entero para poder lanzarle algo al mercado para que la gente te dé feedback, trata de pensar qué es lo más chiquitito, qué es la cosa más mínima que tú puedes entregar para que la gente te diga qué opinan de eso. Esto también aplica a cualquier tarea que tú tengas que planificar y que tengas que hacer que no necesariamente tenga que ver con emprendimiento o con el trabajo que estás realizando. Desde ir al gym, hacer el súper, planificar un viaje, en vez de sentarte un día entero a planificar absolutamente todo y hacer absolutamente todo, trata de romperlo en pequeñas cositas. Por ejemplo, estoy planificando 2 viajes que tengo pronto y no es que yo agarro 1 o 2 días para organizar todo. Un día compro el boleto de avión, un día reservo un restaurante, otro día reservo un hotel. Lo importante es que tú puedas discernir qué es lo más importante para poder realizar ese viaje. Por ejemplo, para algunos va a ser el budget y las fechas. Y lo primero que yo validaría es que si tengo esa fecha disponible y si tengo esa plata para poder hacerlo. Ya después, si tengo el budget, empiezo a buquear lo más importante, que casi siempre, en general, es el boleto de avión y la estadía. Y ya luego el resto de las cosas lo voy haciendo de poco a poco. La mayoría de las veces cuando la gente procrastina algo y no hace lo que tiene que hacer de forma ágil es porque ve ese proyecto demasiado grande. Tu trabajo es pensar en cada uno de esos bloquecitos que componen todo ese proyecto y empezar bloque a bloque. Siguiente pregunta, ¿cómo nos podemos preparar para dejar el mundo corporativo y emprender? Antes de saltar a emprender, pregúntate si tú estás dispuesta a estar con la incertidumbre de que no vas a cobrar los 15 ni los 30, de que puede ser que un mes te hagas muchísima plata y puede ser que el mes siguiente no hagas nada de plata. Para cualquier persona que está en el mundo corporativo y está pensando en emprender, calcula
todos los gastos fijos que tú tienes mes a mes. Y yo mínimo ahorraría de 6 a 12 meses ese runway. Ejemplo, si yo me gasto $1,000 para vivir entre todos mis gastos de comida, vivienda, seguro, gimnasio, etcétera, esas cosas que no son negociables para mí, yo, Alexandra Cheng, lo mínimo que yo tendría en mi cuenta para poder tomar esa decisión de dejar mi trabajo sería de 6 a 12 meses en una cuenta de inversión. Una vez que tú tengas clara tu propia vida en check, que tú sepas exactamente cuánto gastas y cuánto necesitas ganar para poder mantener ese estilo de vida, luego tienes que ponerte a pensar en qué son problemas que tú has visto con mucha evidencia que gente tiene allá afuera y evalúa si tú tienes las capacidades para crear ese producto y desarrollarlo. Yo no esperaría a renunciar para empezar a testear y validar esas ideas. Trabaja fuera de tu 8 a 5, los fines de semana, en tu tiempo libre, en tus días de vacaciones. Valida ese problema, consolida ese nicho. Haz customer discovery, valida si eso realmente lo necesita gente y no es algo que tú tienes una corazonada para poder hacer. No te enamores de tu idea y de tu proyecto porque probablemente eso que tú tienes en mente no va a funcionar. Por lo menos no en la primera versión. Yo creo que es posible que uno pueda empezar a conseguir proyectos y clientes mientras uno mantiene ese 8 a 5. Por lo menos así lo hice yo antes de renunciar para emprender. Empecé haciendo talleres los fines de semana y también after hours. Y ahí fue que validé que la gente quería aprender esto de design thinking, de Scrum, de agilidad y de todo este marco de pensamiento ágil. Nunca es buena idea renunciar sin un colchón bien armado y sin clientes que ya estén pagando por tus servicios desde antes. Siguiente pregunta. Si estoy empezando a trabajar como freelancer en sistemas, ¿cómo puedo cobrar y manejar mi tiempo? Algo que yo nunca haría sería cobrar por hora, especialmente si estás en el sector de software o de diseño. Cobraría por proyecto o por sprint, por ese valor integrado y no necesariamente por hora, porque usualmente el valor que uno genera no es lineal sobre el tiempo. Cuando las cosas que uno negocia con un cliente son bastante inciertas, lo mejor es poder cotizar según estos sprints. En este tiempo, según estos criterios de aceptación, según este valor que vamos a entregar, ¿cuánto costaría cada uno de esos bloques? Si tú has tenido un trabajo en el mundo corporativo y tienes un precio por hora que ya ganas, empieza a estimar esos proyectos que te están pidiendo en partes más pequeñas que tú puedas decir, bueno, más o menos un sprint o este tipo de valor costaría tanto. Asegúrate que ese sprint sea de 1 a 4 semanas porque así puedes ajustar. Esto es una ventaja súper grande para ti y para tu cliente porque si no se gustan entre ustedes cómo están trabajando, cualquiera de las partes va a poder cancelar ese contrato si los sprints no van teniendo avance. Si tú no tienes ni idea de lo que el cliente quiere ni sabes cómo hacer eso que te están pidiendo, quizás puedes empezar con consultorías o asesorías que en eso sí puedes empezar a cobrar por hora. En mi experiencia, la mayoría de la gente que dice que quiere contratar a personas en sistemas o diseñadores o creadores o desarrolladores que quieren crear un app o una página web o algún producto o servicio, casi nunca tienen muy claro lo que quieren hacer. Y ese trabajo de discovery y de validar, de aterrizar esos requerimientos vale plata. Así que nunca, nunca, nunca se te ocurra regalarlo. Siguiente pregunta. En emprendimiento no todos los socios están alineados. No están alineados a ese objetivo. ¿Cómo lograrlo? Antes de yo asociarme con las personas, yo trataría de asegurarme de que si mis objetivos, mis valores y mis principios están alineados con las personas con las que voy a juntarme en ese casi que matrimonio. Todo este tipo de problemas se empieza con una buena conversación utilizando algo como un Product Alignment Document o un Lean Canvas o un Business Model Canvas, que es para generar esa discusión, esa conversación. Y si la gente no quiere sentarse a responder todas estas preguntas, no hay ningún emprendimiento que empezar. Si después de llenar estos 3 lienzos que te voy a dejar gratuitos en mi descripción no pueden alinearse, todavía no deberían empezar a emprender nada. Siguiente pregunta. ¿Debo organizar mi agencia creativa y estoy iniciando, por ahora soy solo yo, cuáles tus talleres me recomiendas? Si nunca has emprendido antes y no sabes nada de agilidad, te recomiendo que tomes por completo el Agile Bootcamp porque es súper denso, súper interactivo y conoces a mucha otra gente. En este bootcamp te enseño a pensar con agilidad, crear con design thinking, te enseño a organizarte utilizando Scrum, Kanban dentro de aplicaciones como Notion. También te ayudo a descifrar y establecer cuáles son tus criterios de aceptación para atender a cierto nicho de personas y cómo descubres esas cualidades de las personas que pueden ser potencialmente tus clientes. Y te enseño a validar tus ideas de negocio con herramientas que son súper rápidas para que tú puedas decir, oye, esto lo hago, esto no lo hago. Y al final de ese bootcamp te toca presentar en tu elevator pitch frente a todas las personas
personas en la clase y practicamos mucho de la comunicación efectiva, que yo creo que es súper clave a la hora de emprender. Siguiente pregunta, ¿cómo dejar de asistir a un cliente que no responde de 2 a 3 seguimientos de una propuesta? Eso va a depender de ti. La mayoría de la gente no se toma el tiempo para decir que no, o puede ser que genuinamente están ocupados. Yo, Alexandra Cheng, solamente doy un seguimiento. Pero en el caso de que después de 2 o 3 tú no recibas respuesta, yo creo que ya vale la pena dejarlo ir. Hay veces que me ha pasado que después de 1 o 2 seguimientos no me responden, yo archivo eso dentro de mi CRM y puede ser que meses después aparecen por ahí esos mismos leads. No sigas insistiendo si a la segunda o la tercera no te han respondido nada. Yo le metería esa energía y ese tiempo a los clientes que ya tengo y generando otro tipo de leads. Siguiente pregunta de un coach. ¿Cuántas tareas te colocas por día en promedio y cuál es tu sweet spot para ser efectiva? Yo no cuento las tareas por tareas como tal, sino de qué tanto espacio mental, energía y esfuerzo me ocupa esa tarea. Por ejemplo, si yo tengo un taller en esa semana, yo sé que ese es mi goal del sprint, entonces sé que el día antes no puedo hacer muchas cosas que requieran de mi atención y tanto mi energía. Yo trato de no tener más de una cosa muy importante que requiera mucho mi tiempo, mi energía y mi esfuerzo y que sea complejo. Si son tareas que yo tengo que pensar, crear, diseñar, trato de que máximo sea 1 a 2 por día. El resto de las otras tareas usualmente son business as usual, tareas pendejas o sencillas y muy programadas. El resto de las tareas que pongo son bastante como operativas y manuales y luego entonces empiezo a rellenar el resto del tiempo que me queda con lo que yo vea que agrega mucho más valor en ese momento. Si es algo que tengo que moverme de sitio para hacerlo, que no sea aquí en el café o sea en mi casa, trato de que máximo sea una sola visita o una sola cosa que yo tenga que hacer fuera de mi casa en ese día. No se trata de la cantidad de tareas, sino de qué tan complejas son. Siguiente pregunta. Investigué sobre el S&P 500 del S&P 500 y me gustó mucho, pero sigo con ese temor de invertir como inicio. La información ya está allá afuera. Hay muchos videos, hay mucha información, cualquier persona lo puede hacer gratis y solo. Pero si lo que tú tienes es miedo y quieres es tener guía con experiencia, te puedes anotar en nuestro próximo taller educativo con el Planeta Financiero, que es el sábado 12 de septiembre. Puedes participar presencial o virtual. Lo que tú necesitas no es necesariamente eso técnico, sino que alguien te explique y baja un poquito esas ansiedades tuyas para que pueda guiarte el camino y que lo tengas mucho más claro. Última pregunta. Con la nueva legislación, si solo utilicé inteligencia artificial para confirmar la gramática, queda marcado. Me imagino que habla de la regulación que pusieron en la Unión Europea, que todas las herramientas de inteligencia artificial ahora tienen que poner ese watermark en los textos, en las imágenes y cualquier cosa. Si tú estás utilizando herramientas de inteligencia artificial como usuario mortal, yo no veo qué tan diferente o qué tanto cambia mi vida si la vaina lleva el watermark o no. Yo utilizo herramientas de inteligencia artificial todo el tiempo. Lo importante no es no usarlas, lo importante es poder sustentarlo. Y si a ti te da miedo esto de que salga marcado que solamente lo utilizaste para gramática, no hagas copy-paste directo y simplemente asegúrate de que esto te corrija, pero transfórmalo en tu documento original. Y eso fue todo por hoy para este episodio de Preguntas Ágiles. Ya sabes que todos los martes en mi cuenta de Instagram, ac.ajoconsulting, puedes hacerme esas preguntas en todas las historias y yo voy a tratar de responderlas. Cuéntame en los comentarios si alguna de estas preguntas era la tuya o si te agregué algo de valor. Y si tienes alguna otra pregunta, también voy a estar agarrando estos comentarios y preguntas que me ponen por YouTube y también por Spotify. Hasta la próxima.